Bienvenidas y bienvenidos de nuevo al 20º Seminario Internacional Transnacionales y Crisis. En este evento se tratan temas como las transnacionales petroleras y crisis, impacto de la crisis económica internacional en el Ecuador, entre otros temas. Invitamos hoy a pasar al estrado al ingeniero Alberto Segovia. Él es experto petrolero del Banco Central del Ecuador y ha ejercido diversos cargos públicos de relevancia como la vicepresidencia de Petrocomercial y además ha sido miembro del Consejo de Administración de Petroecuador. Es autor de diferentes estudios, análisis y ensayos relacionados con las diferentes fases y actividades del sector petrolero. El ingeniero Alberto Segovia nos acompaña con el tema Transnacionales Petroleras y Crisis. Bienvenido. Bien, buenas tardes, distinguida audiencia. La presentación de mi parte la he considerado pues en dos aspectos. El uno relacionado con las prácticas monopólicas de las transnacionales petroleras en tiempos de crisis. En la primera parte presentaré lo relacionado con una de las transnacionales más conocidas en el sector, como fue la Standard Oil, y en la segunda parte, pues, lo relacionado con la crisis del 2008 y el comportamiento que tuvieron en general, pues, las petroleras durante esta crisis. La proyección. Bien, la Standard Oil fue conocida en Estados Unidos a finales del siglo XIX por sus prácticas monopólicas. Una caricatura muy representativa de esa época fue cuando la presentó como un verdadero pulpo que extendía sus tentáculos a las diferentes industrias, inclusive también a los altos niveles de gobierno. Eso demostraba pues el poder que tenía esta transnacional petrolera para ejecutar sus prácticas monopólicas y controlar el mercado petrolero. Comencémonos ubicándonos en el contexto del tiempo. Siempre en el sector petrolero se indica como el inicio de la época moderna de la industria al año de 1859, cuando se perforó el primer pozo por métodos mecánicos por parte de Drake, quien era superintendente de una empresa petrolera proveedora de petróleo a las destiladoras o a las refinerías primarias que hubieron en esa época. 1859 se inicia pues la era moderna de la industria del petróleo y veremos cómo muy pronto las prácticas monopólicas empezaron a surgir con el inicio de esta industria. La fase de la industria normalmente se la considera pues como la exploración, que es la parte de la búsqueda del petróleo, la explotación una vez que se encuentra el petróleo, se lo extrae, luego el transporte pues hacia los centros de comercialización o de industrialización, esta última parte que comprende la refinación y la petroquímica. Para las grandes transnacionales petroleras, la refinación y la petroquímica, es decir, la industrialización,
es prácticamente el alma del negocio. Quien controla la industrialización, dicen ellas, controla todo el negocio. Por eso es que las empresas normalmente tienden a ser empresas integradas o, en lo posible, utilizar el petróleo como materia prima para industrializarlo y de esta manera pues controlar el negocio de los hidrocarburos. Esto se inició justamente con la Standard Oil en el tiempo de John D. Rockefeller, que fue el fundador de esta gran transnacional. Él fue el primero pues que postuló que quien controla la refinación controla la industria del petróleo. Pero así como esta frase acuñó otras muy relacionadas con el tema que estamos viendo aquí con la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, como la competencia es un pecado, por eso procedemos a eliminarla, decía Rockefeller. Sin embargo, para él el combatir la competencia no significaba pues monopolizar la industria. Para él decía pues que a lo que se llamaba monopolio, él lo entendía simplemente como un emprendimiento más. Entendamos un poco cómo la Standard Oil, al mando de John Rockefeller, pudo establecer sus prácticas monopólicas e incluso originar la primera crisis económica en Estados Unidos, y cuál fue el desempeño que tuvo esta transnacional durante esa crisis. Para esto, pues, ubiquémonos en el tiempo, en la segunda mitad del siglo XIX, donde las 4 principales industrias en Estados Unidos fueron, en primer lugar, la de los ferrocarriles, con Cornelius Vanderbilt por un lado, y por otro John Scott y Andrew Carnegie. En el área de petróleos, como hemos dicho, pues John Rockefeller fue el primero que se inició en esta industria en gran escala. El compañero de John Scott en los ferrocarriles, Andy Carnegie, también incursionó en la industria del acero. Fue a través de él que se construyeron los primeros grandes puentes que unieron los diferentes sectores de Estados Unidos y también las grandes ciudades, empezando por Chicago y New York City, a través de las grandes estructuras de acero que conformaron estas ciudades ya desde esa época. Y la otra industria, la industria de la electricidad, con J.P. Morgan, el gran financista, y Thomas Edison, quien descubrió pues la electricidad. Rockefeller interactuó con todos estos señores en las diferentes industrias. Para esto se posicionó en el área de la refinación, como habíamos dicho, con la refinería de Ohio, con un producto a bajo precio. Él no conoció los riesgos por el hecho de entrar directamente a utilizar el petróleo como materia prima y a utilizarlo pues en productos que servían directamente a las grandes masas, ¿no? Ofreció pues un producto, según él, de calidad uniforme, que no sea volátil o incendiario, como en esa época tenía la fama de los productos de la industria de hidrocarburos que provocaban los grandes incendios que eran difíciles de controlar. Por esta particularidad de ofrecer un producto uniforme es que llamó a su empresa Standard, la Standard Oil. El producto principal que se ofreció en esa época fue el queroseno, que proporcionó una luz limpia y segura principalmente. Como habíamos dicho, en 1859 se iniciaba la industria moderna y ya en 1868 se iniciaba la actividad de la monopolización dentro de la industria del petróleo. En 1868, Rockefeller entra en acuerdo con el ferrocarrilero Vanderbilt
para transportar hidrocarburos a una tarifa de 42 centavos de dólar el barril, que a esa época significaba un descuento de más del 70% de la tarifa vigente. Posicionado de esta manera, pues con un transporte barato, recibe a su vez una oferta mejor del otro ferrocarrilero, de John Scott, para transportar los hidrocarburos con un descuento adicional de 40% del valor de la tarifa. Y para esto dejó de lado el primer acuerdo con Vanderbilt. Lógicamente, con esto pues permitió aplastar a la competencia, porque como tenía un transporte barato, podía vender el producto en forma más barata que la competencia, y llevó el petróleo de un valor de 58 centavos de dólar del galón de querosín a 26 centavos de dólar. Esto hizo pues que inmediatamente la competencia sucumba y pudo comprar las diferentes refinerías de esta competencia, que ya no podía permanecer el negocio por esta competencia desleal. Pero compraba las refinerías ni siquiera para mantenerlas en funcionamiento, sino que muchas de ellas simplemente las cerró porque no le servían para abastecer a su mercado, que ya a esa época comenzaba a ser cautivo. De esta manera, pues, habiendo cerrado grandes refinerías de la competencia y posicionándose él solo pues como principal actor del negocio, a la edad de los 33 años pudo formar el primer monopolio, que, como digo, él nunca lo entendía así. Simplemente para él lo que significaba era una expansión de sus negocios y más ganancias. Ante esta situación, los ferrocarrileros se unieron para ver si es que era posible, pues, que teniendo las ganancias que había alcanzado Rockefeller, poderlo llevar otra vez a que entre al negocio del mercado en una forma competitiva. Y para esto, pues, entraron en un acuerdo los dos grandes ferrocarrileros, Vanderbilt y Scott, y trataron de que Rockefeller entre a pagar las tarifas del transporte del mercado. Simplemente Rockefeller se ideó una forma diferente de transporte. Él vio que en sus refinerías la materia prima se transportaba de una unidad de proceso a otra mediante tuberías, y concibió el hecho de que las tuberías podían transportar la materia prima también a grandes distancias, así como lo hacían en pequeñas distancias dentro de las refinerías. Fue así que se ideó la construcción de los primeros oleoductos dentro de la industria. Una vez que tuvo esta idea, empezó a construir el primer oleoducto entre Ohio y Pensilvania, de alrededor de 4.000 millas de largo. A esa época una obra titánica, pero que le sirvió para dejar de lado a los ferrocarrileros, entrar a competir con ellos en el negocio del transporte, y para sus intereses, pues, mediante los oleoductos, y de esta manera, pues, también hizo que la industria del ferrocarril entre en problemas. De esta manera fue el petrolero Rockefeller el primero que creó una gran crisis económica en Estados Unidos, con la Gran Depresión de 1873, es decir, a pocos años de iniciada la industria moderna en Estados Unidos. Con el oleoducto, Rockefeller sacó a algunos ferrocarriles del negocio al quitarles el 40% de su carga. Con esto, pues, las acciones de los ferrocarriles cayeron drásticamente al disminuir la carga del transporte, y esto ocasionó que en ese año de 1873 alrededor de un tercio de las 360 empresas de ferrocarriles cayeran en bancarrota. Esta caída, este crash provocado
por Rockefeller fue el más grave que Estados Unidos había sentido en su corta historia. Nadie sabía cómo afrontar este colapso. La bolsa de valores cerró por 10 días y en este año pues el pánico desató la primera depresión nacional y nadie supo cómo afrontarla, como indiqué. Por primera vez un gran número de trabajadores perdió su fuente de trabajo. Y esto es importante conocer porque justamente cuando tenemos este tipo de competencia y cuando entramos a las prácticas monopólicas, los primeros que sufren las consecuencias de estas prácticas son los trabajadores. Al analizar esta etapa de la presión de 1873 por Alan Greenspan, que fue un expresidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, indicó pues que esta crisis, como la que tuvimos últimamente en el 2008, fue no anticipada. Y fue por eso que se convirtió justamente en una crisis, indicando pues que la principal condición para que una crisis se produzca y prospere es justamente que nadie la espere. Pero vemos que dentro de esta crisis formada por el mismo Rockefeller, él fue el principal beneficiario. Aparte de que aplasta la competencia, una vez que trata de eliminar a un gran número de competidores, tanto en el área petrolera como en el sector de transporte, él aplica en la industria la ley de supervivencia del más apto. Para esto compra una a una las compañías petroleras prácticamente por nada. Con esto demuestra pues que a muchos les va mejor en mercados caídos antes que en mercados bollantes, lo que es contrario pues a las prácticas justamente de un mercado normal. Cuando terminó la depresión de 1873, él había construido el imperio corporativo más grande de Estados Unidos. Él demostró que era el más apto que todos en el juego de la industria petrolera, en este caso, y en la industria del transporte particularmente, y fue uno de los pocos que sobrevivió. Para esto, pues, o como consecuencia de esto, el ferrocarrilero Vanderbilt murió en medio de la depresión originada en 1873 a la edad de los 82 años. Vamos a ver que él no es la única víctima de estos grandes industriales. Justamente el otro ferrocarrilero, John Scott, que tenía como principal lugarteniente a Andy Carnegie, siguieron luchando y compitiendo. Entraron ellos también en el negocio del oleoducto y subieron las tarifas de los trenes para aprovechar que justamente donde no podía llegar el oleoducto de Rockefeller, como ellos tenían pues el monopolio del transporte con su ferrocarril, obligar a que Rockefeller pueda pagar una tarifa de mercado. Sin embargo, para Rockefeller fue muy simple. Simplemente se negó a utilizar el ferrocarril en el área de Pittsburgh, donde no llegaba su oleoducto, cerró su refinería. Para eso no necesitaba transportar materia prima ni sacar el producto de esa refinería y no utilizó los transportes de John Scott. Con esto, pues, John Scott perdió prácticamente la mitad de su negocio. Otra vez pagan la consecuencia a sus trabajadores, a quienes despide en su mayor parte y a los pocos que quedan les redujo los salarios. De esta manera a los trabajadores no les quedó otra vía que comenzar una protesta masiva en las calles que terminó en el incendio de los patios de trenes de Scott. Incendiaron alrededor de 39 edificios en esa época y 1.200 vagones. Prácticamente destruyeron el negocio de John Scott. En 1881 muere este ferrocarrilero y deja su imperio caído a su lugarteniente, a Andy Carnegie. Vemos
Entonces, ¿cómo esta práctica monopólica en Estados Unidos, que tiene su éxito sin que nadie impida que entre pues en su etapa de apogeo, se extiende a través del mundo? Y para ello, con las mismas prácticas, otras empresas entraron a operar. De esta manera surgieron lo que nosotros conocemos como las 7 hermanas o los 7 dinosaurios, compuesta por 5 grandes empresas en Estados Unidos que fueron llamadas el Pentágono Petrolero de los Estados Unidos, donde la primera empresa fue la Standard Oil de New Jersey de John Rockefeller, y las otras empresas como la Gulf y la Texaco, que fueron las que operaron últimamente en Ecuador, la Socono Móvil, también de John Rockefeller, y que entró a operar aquí en Ecuador en algún momento, como la Leonard Exploration, y las otras 2 empresas que se sumaron al Pentágono Petrolero de Estados Unidos son petroleras bajo el Imperio Británico, bajo el control de los británicos. Fueron la Royal Dutch Shell y la British Petroleum. Aquí en el Ecuador, la British Petroleum entró a operar como la Anglo Ecuadorian. Entrando ya en la historia del Ecuador, relacionado pues con este negocio de las petroleras, su interés por monopolizar la industria y su desempeño dentro de las crisis, vemos que en 1911 la Anglo Ecuadorian perfora su primer pozo en el país, que dio tan solo 42 barriles diarios. Otra gran empresa que entró, como decía, fue la Leonard Exploration, que tiene una primera concesión en el Oriente en 1923. De estas 2 empresas, la Anglo inició su producción en la península de Santa Elena en 1925. No así la Leonard Exploration, que no tuvo suerte pues con sus exploraciones, al punto que en 1937 Federico Páez canceló su contrato por una pequeña deuda a estas alturas, que significan 126.000 sucres, y otorga 10 millones de hectáreas a la Shell, que fue una subsidiaria de la Anglo-Saxon en el Oriente. Vemos también cómo la Standard Oil ocupó una zona aledaña a lo que actualmente tenemos en la Amazonía, que fue la zona ocupada por Perú en 1941. Este es el mapa de esa época. Vemos cómo la concesión de la Shell ocupó toda la Amazonía, y cómo en Perú, en la zona que aledaña pues a la que fue en disputa en 1941, entraba a operar la IPC, que era una filial de la Standard Oil de New Jersey. Para el año de 1972, una vez que había entrado en vigencia el boom petrolero en la década de los 60, alrededor de 30 compañías estuvieron operando aquí en el país. Y dentro de estas 30 compañías podemos ver aquí, por ejemplo, la que tuvo el bloque número 11 del consorcio ADA, con unas filiales del Standard Oil. Quienes conocemos la historia de la industria petrolera sabemos que el consorcio ADA se posicionó en el Golfo de Guayaquil mediante negocios bastante fraudulentos, contratos firmados con muertos, con obreros que no tenían pues el más mínimo capital para operar, y que fueron los que secundaron para que estas concesiones fueran dadas a estas empresas transnacionales mediante métodos poco ortodoxos. También tenemos en las concesiones 29 y 30 a la compañía Moco, que fue filial de la Standard Oil de California. Siempre pues
esta grande transnacional incursionando en los negocios petroleros donde encontraba las mayores perspectivas, como fue el Ecuador en la década de los 60 y al inicio de los años 70. ¿Qué pasó con esto? Podríamos ver cómo... Este era el mapa petrolero, catastral petrolero en 1972. Tenemos las 30 concesiones que habíamos indicado anteriormente y la Standard Oil operando en la número 11 y también en las concesiones 29 y 30 en la Amazonía. Como ustedes podrán ver, estas compañías se habían extendido tanto y el Ecuador estaba entrando recién a conocer la industria petrolera moderna. Fue esa una de las razones por la que se instauró el gobierno militar de 1972, que vino con un programa, a decir de ellos, completamente nacionalista y a poner orden en la industria petrolera nacional. En todo caso, para nosotros fue la política nacionalista que se inició en esa ocasión la que hizo ver que se daban los primeros pasos de un control monopólico aquí en el país. En el año de 1972 la primera medida fue poner en vigencia la Ley de Hidrocarburos con el decreto 430 del gobierno de entonces. Con esta ley las compañías petroleras tenían que renegociar sus contratos y establecer reglas claras para el desarrollo de esta industria, porque cada contrato tenía reglas diferentes, áreas de superficie diferentes, tributos diferentes, y fue esto lo que el decreto 430 comenzó a regular. Para mí es el inicio de la regulación del mercado petrolero dentro del país. Otra tarea principal fue la de junio 23 de 1972, cuando creó la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana. Con esto, pues, entró a regular el mercado en las diferentes fases de la industria. Por ejemplo, en el área de exploración y explotación, recibió en 1973 los campos de Carolina, Concepción y Certeza en la península. También el hecho de que pudo entrar el Ecuador en la OPEP en el año de 1973. En 1974, entre otras tareas, inicia la comercialización de derivados. Una acción más para regular el control del mercado de derivados que hasta esa época prácticamente lo monopolizaba la compañía Anglo. En julio 6 de 1974 adquiere el 25% de las acciones del consorcio Texaco Gulf, que había hecho los grandes descubrimientos en la Amazonía. Con eso, pues, el Estado aseguraba una participación mayor de su principal recurso. En 1975 empieza también a incursionar con la perforación de sus primeros pozos petroleros, el 18B1, en un área unificada o en la continuación de un campo que se había descubierto en el campo Fani, operado por la compañía City Investing Company. CEPE, a su vez, en 1975, asume la comercialización del gas licuado y petróleo que se producía en las plantas de Cautivo y de Anglo.
Esta es otra práctica de control del mercado petrolero o de los hidrocarburos, en este caso pues en un sector tan importante como es del gas licuado petrolero. Y así pues iban cayendo mitos con esta práctica de la industria petrolera por parte de la estatal creada por el gobierno en ejercicio en la década de los 70. Fueron otras prácticas a partir del año de 1976, como el adquirir un 37% adicional del consorcio CEPE Texaco, iniciar prospección sísmica en la Amazonía y en la península de Santa Elena, iniciar sus operaciones de campo recibiendo la concesión de la Anglo Ecuadorian. Asume también el control total del mercado interno de derivados y del gas licuado de petróleo y empieza la venta de lubricantes denominados CEPE. En 1977 entra en funcionamiento la refinería estatal de Esmeraldas y se decide que refine únicamente crudo ecuatoriano. Inauguró terminales, tanto del Salitral en Guayaquil, del Beatero en Quito y otro en Ambato, para distribuir en otras áreas del país los derivados. Todas estas acciones, como digo, debemos verlas dentro del marco de regular un mercado que antes estaba únicamente en manos exclusivas de las transnacionales, principalmente de la compañía Anglo. Así podemos ver pues otras acciones en 1978, como el inicio de exportaciones de derivados, construcción de poliductos para transporte de derivados entre diferentes zonas del país, perforación de los primeros pozos exploratorios por parte de CEPE, inicio de la explotación unificada y de la primera producción de CEPE conjuntamente con la compañía City en el campo 18 Fani 18B. Tenemos también la contratación de estudios de un complejo petroquímico, que fueron los primeros esfuerzos para industrializar el petróleo ecuatoriano a gran escala. En 1979 vemos ahí pues como principal tarea el plan de industrialización para 1980-1990, que incluía la refinación, la petroquímica, lubricantes y fertilizantes. Este programa es la antesala ya en una época muy anterior de lo que hoy sería la refinería del Pacífico que se está construyendo en Manabí. En 1980 pues continuó con el gran descubrimiento del campo Pungarayaco, que hoy se ha dado pues a una sola empresa, y también en el área de la comercialización obtiene los precios más altos de la década, sobre los $30 el barril, ¿no? Principalmente en el conflicto Irán-Irak. Vemos entonces que con todas estas acciones se reguló la industria petrolera nacional. Al final de la década, solamente 4 empresas de las 30 que habían iniciado en 1972 continuaban operando en forma efectiva con producción petrolera en el país. Estas empresas eran Petroecuador, Petroecuador Texaco como consorcio, la Petroecuador City con el campo 18 Befani, y teníamos unas reservas petroleras estimadas en alrededor de 1.500 millones de barriles que iban disminuyendo paulatinamente a medida que se iban produciendo los diferentes campos. También se regularizó las tasas de producción de petróleo. Se estableció un máximo de 210.000 barriles por día
que se alcanzó únicamente en el año de 1978 y se sobrepasó esa tasa de producción en 1979, cuando la capacidad del oleoducto que había construido la compañía Texaco era de 400.000 barriles diarios. El gobierno de ese entonces consideró que aunque se podía producir a esa tasa de producción, el país no necesitaba más que para su incipiente desarrollo en esa época una tasa de 210.000 barriles como máximo, y a los precios de la época que ya a finales de la década bordeaban los $30 por barril. La capacidad de refinación en esa época se inició pues con la refinería de Anglo, con la refinería de la Gulf, las dos en la península, y con la construcción de la refinería Esmeraldas y una pequeña refinería de alrededor de 1.000 barriles en Lago Agrio. Tenía una capacidad inicial en 1970 de 34 millones de barriles diarios, 34.000 barriles diarios, y subió esta capacidad con la refinería Esmeralda, que empezó a funcionar desde 1977 a 90.000 barriles de capacidad. Siempre el Estado controlando en mayor medida la industria. Igualmente, pues las exportaciones de crudos fueron controladas por CEPE, en su mayor parte por el hecho de que tenía el 67.5% del consorcio CEPE Texaco Gulf, por la compañía Texaco, que era la operadora del consorcio, por la Gulf, que salió en 1976, por la City, que producía en su campo FANI 18B. Siempre la mayor exportación la hizo pues Petroecuador, por sus intereses en el consorcio Petroecuador Texaco. Visto así, pues este primer inicio o intento de regular el mercado petrolero con acciones estatales, podemos entrar a ver la crisis última del 2008 y cuál fue el comportamiento de las petroleras durante esta crisis. Como todos conocemos, el ataque a las Torres Gemelas en el año 2001 ocasionó pues una gran desconfianza en la economía estadounidense. Estados Unidos entonces, para que vuelva esa confianza, optó por bajar las tasas de interés, poder poner mayor circulación de dinero y de esta manera incentivar el consumo y el desarrollo normal de las industrias en Estados Unidos. Sin embargo, las bajas tasas de interés hizo que el mayor crédito fueran hacia el sector de la construcción, fortaleciéndose las hipotecas y creando de inmediato una burbuja inmobiliaria por el hecho de que se hizo préstamo a personas que no podían ser objeto de créditos. Llegamos del año 2000 al 2007 con un nivel de deuda promedio de las familias en Estados Unidos de un 130% de sus ingresos. Lógicamente, esto hizo que estas familias no puedan cumplir con sus compromisos de pago. Como esta llevó a la crisis financiera del 2007, en una época en que los huracanes se hacen presentes entre junio y septiembre del 2007, se consideró que el peor huracán fue el financiero, que hizo sucumbir a Wall Street por el hecho de estar plagada de títulos hipotecarios que llegaron al mercado bursátil por el crecimiento del negocio inmobiliario. En septiembre del 2008, el inicio de la debacle financiera fue con la quiebra de Lehman Brothers y con la compra de Merrill Lynch por parte del Banco de América. En diciembre del 2008, la crisis había hecho que de las 4 economías más grandes del mundo, las de Estados Unidos, Japón, China y Alemania, únicamente el gigante chino no había incursionado en recesión.
Según la OCDE, la contracción más fuerte fue en Estados Unidos, que vivió su peor crisis, o la parte peor de la crisis, el año 2009. Recién en el 2010 comenzó a recuperarse la economía en los 30 países de la OCDE. El efecto de la crisis en el sector petrolero se hizo sentir simplemente porque el menor crecimiento de la economía mundial derivó en un menor consumo de energía y el principal energético fue el petróleo. Los precios oscilaron desde un 92.97 dólares por barril en enero del 2008 a un máximo de 147.27 dólares por barril en julio y un mínimo de 41.12 en diciembre. Vean ustedes cómo alrededor de 100 o más dólares por barril disminuyó en diciembre a 41 dólares por barril por efecto de la crisis. Para los países emergentes y en vías de desarrollo hubieron otras 3 crisis adicionales. Sufrieron en realidad 4 crisis, además de la financiera, la crisis energética, la crisis de alimentos y la crisis climática. Esto fue justamente proclamado por Leonel Fernández, presidente de la República Dominicana. Como consecuencia de esta crisis, las ganancias de las petroleras cayeron. Estas petroleras disminuyeron sus gastos y difirieron proyectos importantes, especialmente en el área de crudos pesados y de nuevas refinerías. Algo positivo quizás fue el hecho de que la especulación en el negocio petrolero comenzó a terminar. Los especuladores abandonaron el petróleo que habían adquirido hasta entonces como un instrumento financiero y no como materia prima. Esto hizo que, previo a la crisis, toda la plata que salía a baja tasa de interés haga que el precio del petróleo aumente en alrededor de un 30% únicamente por factores financieros. Es decir, el petróleo estuvo sobrevalorado. En el Ecuador no fue diferente. El crudo en el 2005 estuvo en alrededor de 41 dólares por barril. En el 2006 en 50.75. En el 2007 en 59.86. Hola. Hola, hola. ¿No se escucha bien? Está bien. Ya. Hizo que en el año 2006 se expida la ley 42/2006. ¿Para qué? Para que el aumento del precio del petróleo sea compartido también por el Estado ecuatoriano y no solamente se beneficie a las transnacionales petroleras que operaban en el país por contratos de participación. Bien, una vez entrada la crisis, al igual que en otros países, las compañías privadas disminuyeron el gasto e inversiones en el Ecuador. Sin embargo, también aquí, como en el siglo XIX y principios del siglo XX, las compañías privadas sacaron beneficios de esta crisis. Así vemos que durante la crisis del 2008, el Estado se perjudicó mientras las compañías se beneficiaron. ¿De qué forma? Hasta el mes de junio,
en que el precio del petróleo estuvo al alza, las compañías petroleras exportaron más de lo que les correspondía por su participación y el Estado exportó menos de su participación de lo que estas compañías producían. Vemos aquí cómo el precio del petróleo a partir de 2005 iba subiendo. En el 2008, en junio, alcanzó un pico máximo de promedio de 133.88. Ya habíamos dicho que en julio, el 11 de julio fue de 147.27 y en diciembre cayó a niveles de 41 a nivel mundial y aquí en el Ecuador entre 28 para el crudo oriente y 24 para el crudo napo. ¿Cómo se beneficiaron las transnacionales petroleras aquí en el Ecuador? Ven ustedes las curvas de línea continua corresponde al nivel de precio del petróleo. Mientras el precio iba subiendo, las barras demuestran la producción de las petroleras y la parte marrón, las exportaciones. Mientras el petróleo iba subiendo, las petroleras transnacionales exportaban inclusive más de lo que les correspondía. En los meses de febrero, en mayo, junio, ustedes pueden ver que exportaban más de lo que producían. Y cuando el petróleo comenzó a caer después de julio, las compañías disminuyeron la exportación en su participación. Fue lo contrario de lo que hizo el Estado. El Estado recibió menos de las petroleras porque éstas exportaban más y mientras más subía el precio del petróleo, el Estado exportaba menos, lo que se puede apreciar en las barras anaranjadas. Y cuando el precio del petróleo comenzó a caer, fue el Estado el que exportó más y las compañías exportaron menos. Lógicamente, esto causó un perjuicio que correspondería a entidades como Contraloría, pues, ver en qué magnitud fue ese perjuicio. Pues bien, visto así las cosas, es un hecho de que todas estas prácticas monopólicas y el comportamiento de las petroleras en las crisis financieras siempre debe ser regulado y controlado por el Estado. Para el caso del Standard Oil, en 1890 se sacó en Estados Unidos la ley Sherman, una ley antimonopolio. Y en 1911, con el gobierno de ese entonces, de Theodore Roosevelt, la compañía Standard Oil fue llevada a los tribunales por parte del Estado por sus prácticas monopólicas. Las acusaciones, lo que hemos visto, los descuentos y preferencias que tuvo a nivel de transporte en un principio, con que aplastó a sus competencias en el negocio petrolero, luego por sus prácticas monopólicas en el transporte por oleoductos, cuando aplastó también a los ferrocarrileros, cuando hizo que los grandes industriales inclusive murieran en medio de esta crisis, lo que fue denominado como la masacre de Cleveland. En todo caso, el 15 de mayo de 1911, la Corte Suprema resolvió que la Standard Oil había violado la ley Sherman y que debía dividirse en los siguientes 6 meses. Sin embargo, la sorpresa fue que al dividirse las compañías de la Standard Oil en 34 empresas menores, el principal accionista fue el mismo John Rockefeller. Y si bien es cierto, se abolió el monopolio de la petrolera, Rockefeller fue mucho más rico que antes a través de las 34 empresas menores, entre las que constaban la ExxonMobil, la ConocoPhillips, la Moco, que operó incluso aquí en el Ecuador. Para el caso del Ecuador, como hemos visto, el control de los monopolios comenzó con la política petrolera nacionalista iniciada en 1972 y que conste que digo que con la política petrolera nacionalista iniciada en el 72, porque aún hoy en día existen muchas corrientes al interior del país que tratan de propugnar estas prácticas.
Tenemos incluso actores de esa época que siguen actuando en el sector petrolero y que procura que el Estado tenga el control y un mayor beneficio de su principal recurso natural. La principal acción de control de estas prácticas monopólicas de las transnacionales fue, lógicamente, la expedición de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado en octubre 13 del 2011. Conozco muy bien pues que la Superintendencia de Control del Poder del Mercado está incursionando y ha incursionado ya en el análisis del sector petrolero, en la comercialización de derivados y está tomando pues acciones para que el mercado beneficie a las grandes mayorías y no únicamente a los grupos de poder. Es por eso que para terminar esta pequeña presentación me permito pues hacer hincapié en estas reflexiones. Toda acción antimonopolio debe considerar, en primer lugar, la unidad de un país alrededor de una economía robusta y que beneficie a todos y no solamente a los grupos de poder. Es decir, no ganamos nada con quitar los monopolios a un grupo y entregárselo a otro. Debemos velar porque principalmente estas acciones beneficien a las grandes mayorías y no simplemente a pequeños grupos. También que los productos siempre estén al alcance de las grandes mayorías, es decir, a precios competitivos, no a precios demasiado bajos que eliminen las competencias, pero sí a precios que estén al alcance pues, de la mayoría de la población. Igualmente, no descuidar nunca que el empleado es el primer factor dentro de una empresa y que en toda empresa estos empleados deben tener trabajos estables y salarios justos. Y, lógicamente, el uso de las tecnologías de punta, las tecnologías avanzadas que permitan garantizar una mayor producción, una prosperidad permanente y un desarrollo sostenido y sustentable en un país. Muchas gracias.